signifique eso. Estamos hablando de estresores climáticos. Si podemos identificar el estresor climático, nos va a ayudar para que cuando diseñemos la medida tengamos en cuenta el tiempo que se requiere para responder. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué creen que estamos hablando? Se puede abrir un plan de trabajo en caso de generar un proceso en contra de todo eso, ¿no? ¿Por ejemplo, de qué? No sé. En caso de que tengamos un cultivo y que de repente haya una sequía, vamos a tener un plan de acción para poder erradicar esa sequía y que de todos modos tener el cultivo al final de la temporada. Y ese ejemplo es un caso de fenómeno de evolución lenta. O sea que tenemos tiempo, ¿no? Sí. Pero si viene un huracán, es como un terremoto, ¿no? Ajá. El plan de acción que se tiene es... O sea, la identificación entonces de estos estresores climáticos es muy importante para poder determinar el tiempo que tenemos para plantear la medida. O sea, no solo es una contemplación, una lista de qué pasa con los estresores, sino qué tipo de estresores son. ¿Cuáles son las magnitudes que tienen? Por ejemplo, ahora dicen que, estaba leyendo, que los ciclones que vienen por el Atlántico vienen más fuertes, traen huracanes, tienen una mayor cantidad, hay una gran cantidad de huracanes que tienen categorías altas y ya hemos visto que en nuestro país las categorías 5 se están presentando. Entonces, eso significa no solo tiempo, significa intensidad, ¿no? También puede significar frecuencia, porque en un periodo de tiempo de julio a noviembre, ¿cuántos huracanes podrán atacar a una misma zona? Entonces, estos elementos son muy importantes en el análisis de la vulnerabilidad. El otro elemento, como ya lo decía hace rato, y ya no me voy a entender mucho en el tema de las condiciones biofísicas y las condiciones socioeconómicas, lo único que quiero hacer énfasis es que son factores de contexto. Esta palabra es muy importante porque si nuestro punto 2 se llamaba determinación del contexto, entonces los resultados que tenemos del análisis de esta diapositiva, bueno, no es de la diapositiva, sino de este elemento de la función de vulnerabilidad, es que lo que vamos a entender son las causas subyacentes de la vulnerabilidad. Pásame por favor el siguiente. Este es así, ni siquiera lo voy a leer, pero va a ser importante que podamos ver que lo que está aquí son resultado de los factores contextuales. Y cuando hablamos de resultados de factores contextuales, de lo que estamos hablando son de la forma como el desarrollo, las prácticas de desarrollo, la forma de entender nuestros recursos, la comprensión que tenemos acerca de su potencial o de sus límites, nos lleva a tomar decisiones que limitan justamente el potencial de los mismos. Y lo que tenemos en el recuento de daños del ciclo que acaba de terminar es una gran cantidad de pérdidas. Hoy estaba leyendo que en esta semana se realiza, ¿se acuerdan que hubo una evaluación de los ecosistemas del milenio? Bueno, pues ahora en esta semana hay una nueva evaluación y las cosas que se están planteando es que tenemos una gran pérdida de biodiversidad. Y decía el texto, y me gustó mucho, que cuando a la gente le dices hay una gran pérdida de biodiversidad, se imagina pues que ¿qué? Se imagina a las cosas externas, ¿no? Se imagina que ya no hay polinizadores, ya no hay mariposas, ya no, o sea, lo externo. Y eso implica que todavía tenemos mucho en materia de educación ambiental que trabajar para poder entender cuál es nuestra posición y relación en la naturaleza. Y qué implica que una gran cantidad de biodiversidad se esté perdiendo. Y la relación que eso tiene con elementos de seguridad humana como el agua, el alimento, el riesgo, la salud. O sea, la pérdida de biodiversidad tiene una fuerte relación justamente con estos elementos y entonces de ahí el concepto de emergencia del contexto. ¿Sí? Pásame, ¿sí? Esto que acabo de decir es un tema importante en esta descripción del contexto, en esta determinación, en esta ubicación del contexto de la adaptación.
porque justamente cuando ustedes trabajan en la gestión ambiental o en la educación ambiental, hay un componente sustantivo que son las personas que tienen que adaptarse, las personas vulnerables, las personas que hacen la gestión. O sea, esas personas finalmente son aquellas que, cuando decimos que son grupos vulnerables, gracias, lo que en realidad estamos diciendo, cuando hablamos de vulnerabilidad de ciertos grupos o sectores, lo que en realidad estamos diciendo es que esos grupos y sectores han perdido activos que son fundamentales para la seguridad humana. Han perdido activos que son fundamentales para la seguridad humana. Entonces, si estamos perdiendo biodiversidad, estamos perdiendo servicios ecosistémicos. Y estos que están en rojo son activos sensibles al clima. Cuando perdemos esos activos sensibles al clima, lo que perdemos es capacidad para seguir caminando hacia los objetivos de la seguridad humana. Lo que se llamó objetivos del milenio, objetivos de desarrollo sustentable, lo que en realidad están presentando son objetivos de seguridad humana que pueden permitir y garantizar nuestra subsistencia. No podemos verlos como, ahora se le ocurrió a la Agenda 2030 plantear esta nueva lista. No, de lo que se trata es de aquellos elementos que son sustantivos para la seguridad humana. Y en ese sentido, necesitamos en este primer bloque de análisis de la vulnerabilidad, también entender hasta qué punto estos activos que son sustantivos, y la verdad es que son activos de los medios de vida. O sea, si sabemos que es un medio de vida, tendríamos que desglosar cuáles son los activos que son necesarios para que ese medio de vida pueda tener en nosotros los objetivos que se plantean. En ese sentido, si bien es cierto los modelos estos climáticos, se necesita estudio para poder realizarlos. Tal vez, también se necesita, pero tal vez no voy a menospreciar, iba a decir que era más fácil hacer un análisis de factores biofísicos y socioculturales, que por supuesto que no. Pero son diferentes ramas de conocimiento. Pero quien lo hace, pues son los que tienen un estudio, ¿no es cierto? Que tienen una preparación. Sin embargo, esta diapositiva lo que nos habla es acerca de tener un enfoque metodológico sólido y transparente. La palabra transparente tiene una connotación muy importante. La transparencia es uno de los requisitos que la adaptación plantea, porque lo que implica es que los actores que son vulnerables deben conocer cuál es su condición de vulnerabilidad y cuáles son las opciones que tienen y cuáles son los riesgos a los que están corriendo en caso de la inacción. Eso es transparencia. En términos de transparencia, entonces, los actores principales necesitan conocer los riesgos, pero también las oportunidades, así como sus propias necesidades. Por eso el papel tan importante de los talleres participativos. Y cuando hablamos de talleres participativos, no se trata de talleres en los que están en la silla, sino talleres en los que efectivamente construyamos esa noción de nuestro contexto y podamos entender cómo es que nuestras decisiones nos han llevado a espacios de tanta vulnerabilidad. Pásame por favor el siguiente. Y como ya vieron en esta diapositiva, pásame el siguiente. No se ve, pero no importa, porque lo que dice ahí es lo que han dicho solo funcionarios de gobierno. Solo funcionarios de gobierno que han dicho cuáles son los problemas más grandes que tiene la población, cuáles son los problemas más grandes que tienen las actividades productivas, cuáles son la problemática más importante que tiene la infraestructura y cuál es la problemática que tiene el capital natural. Pero solamente está
factores. Y a veces nos vamos con esta perspectiva, planteando las respuestas. Por eso la diapositiva última del apartado anterior es tan importante. El tema de la transparencia significa que yo no puedo desarrollar una medida solo con la perspectiva que yo tengo y mucho menos cuando no soy el vulnerable. En ese sentido, pues, el reconocimiento de los activos de esos medios de vida que están en riesgo y la forma como estos activos deteriorados nos impiden o nos limitan a alcanzar los objetivos de seguridad humana son tan importantes, porque la seguridad humana, y esa es una definición de la Comisión de la ONU de Seguridad Humana, porque así se llama la comisión, nos dice que, eso es bien importante, fíjense, tener seguridad humana no solo significa poder acceder a esos objetivos, sino que además hacerlo de forma libre. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando hablamos de adaptación es importante que la gente pueda externar hacia dónde quiere ir. Por eso la sustentabilidad es local. No es una definición del desarrollo sostenible externo, es una decisión. Es una decisión de las comunidades que les permite plantear hacia dónde quieren ir. Y en ese sentido, también parte de la seguridad humana no solamente es el derecho de poder ejercer las opciones de desarrollo que decidan, sino además poder tener la certeza, o no tanta incertidumbre, de saber que ese esfuerzo puede mantenerse a largo plazo. En ese sentido, cuando hacemos, este es un modelo de análisis, no solo de ámbitos sensibles al clima, sino una diferenciación de cómo cada uno de estos ámbitos, porque cada una de las flechas contenedoras tiene un ámbito reconocido por los actores acerca de las altas temperaturas o las temperaturas extremas, en qué le afecta a su comunidad. Y entonces lo que está al interior no está todo desarrollado, pero lo que está al interior es un mapeo de aquellos elementos, diferentes elementos que un evento extremo impacta en una comunidad. Y lo que va a aparecer ahí son diferentes elementos. Aparecen las problemáticas identificadas, aparecen los activos afectados, pero también aparecen las capacidades con las que han venido respondiendo y lo que creen ellos que se necesita para poder seguir avanzando. Este es un ejercicio muy padre porque lo que nos permite es poder entender cuáles son los objetivos de seguridad humana por los que ellos se decantan, dónde creen ellos que están afectados, y si nosotros trabajamos ODS, poder entender la relación que hay entre eso que las comunidades plantean como su alternativa de desarrollo y lo que los objetivos de desarrollo dicen. Otro elemento más que tiene que ver con esta relación entre adaptación y sustentabilidad es el hecho de que en el momento que nosotros podemos distinguir los activos de medios de vida que están afectados y la relación que tienen con los objetivos de seguridad, o sea, lo que decía hace rato, si estos científicos que están discutiendo acerca de la pérdida de biodiversidad encuentran cada vez más claro que al perder la biodiversidad lo que nosotros estamos haciendo es afectar nuestra seguridad alimentaria, nuestra seguridad hídrica, la propia seguridad en términos de riesgo, porque si esta biodiversidad desaparece, los contextos son más susceptibles a impactos. Entonces, lo que tenemos ahí es un importante elemento para poder pensar cómo reactivo esos activos, o sea, cómo fortalezco esos activos deteriorados. Y hay un concepto fenomenal que se llama espacios coevolucionarios, que son aquellas herramientas que yo puedo fortalecer para poder activar de nueva cuenta esos elementos que se están perdiendo. Y esos espacios coevolucionarios son recuperar el propio ambiente, ¿no? Recuperar esas especies, generar mejores estrategias de manejo. Pero un elemento importante es que en ese proceso de recuperación, de manejo, de gestión, podamos fortalecer la gobernanza, ¿no? Ayer me quedé fascinada acerca del proyecto de Francisco, donde hablaba que
sí de las medidas, sí de las estrategias, pero lo más importante, el fortalecimiento de la gobernanza en el territorio, con la conciencia clara de que lo que estamos mejorando son los activos que están deteriorados, porque esos activos son fundamentales para sostener no solo un medio de vida, sino la seguridad humana de nuestras poblaciones. Estos espacios coevolucionarios no solo pueden quedarse en el actor allá, porque somos parte de las instituciones de esa construcción social. Y en ese sentido, el poder fortalecer las instituciones culturales, porque también hay instituciones culturales, la familia es una de ellas, la iglesia es una de ellas, o sea, hay instituciones culturales que tienen una influencia determinante en el desarrollo de estos activos o en su mejoramiento. En ese sentido, también hay que construir nuevos discursos, ¿no? La construcción de nuevos discursos nos permite entonces fortalecer esta perspectiva, esta mirada. Si decimos que sin teoría no hay mirada, pues es que tampoco sin discurso no hay teoría. Entonces, si queremos tener cada vez una mirada más clara sobre la forma como vamos construyendo estos acercamientos, necesitamos revisar nuestros discursos. ¿Qué es lo que estamos movilizando con el discurso? Porque con esos nos acercamos a la gente. Un discurso de género, un discurso de derechos humanos, un discurso de sustentabilidad. ¿Contra qué tipo de discursos? Un discurso lineal, contra un discurso de desarrollo sustentable externo. O sea, tenemos que revisar los discursos entonces. Y evidentemente cuando hablamos de activos, ubicar, esto es muy importante, ubicar cuáles son los activos que cada medio de vida requiere de manera indispensable para poder funcionar como tal. Y evidentemente el tema tecnológico es un tema fundamental que junto con la cohesión social y con las diferentes prácticas y comportamientos van a venir consolidando cómo recuperar esos activos. Cuando tenemos ya esta perspectiva teórica, entonces podemos empezar a pensar cuál es la ruta adaptativa que queremos plantear. Y cuando hablamos de la ruta adaptativa, lo que estamos hablando entonces es de un modelo basado en resultados. O sea, no es solo una ruta cualquiera, es la mejor ruta posible para nosotros, con todo lo que sabemos y con todo lo que podemos hacer. Pásamela así. Debería haberle puesto una tachuela al dibujito que está al principio para que ustedes identificaran que forma parte de un dibujo mayor. Es como si conserven en su mente como si fuera una pieza de rompecabezas. Este esquema es muy interesante porque el esquema nos está planteando zonas. La zona interior, la zona amarilla, corresponde a estos que analizábamos factores socioculturales económicos. Y la zona externa, cafecita, es la zona de los factores biofísicos. ¿Qué pasa si esas dos zonas aumentan? Crecen. Ya, más para afuera no, hacia adentro. Se reduce la resiliencia. Se reduce nuestra capacidad de resiliencia. ¿Sí les hace sentido eso? O sea, si dejamos que los factores sociales, económicos, biofísicos crezcan, lo que vamos a hacer es contribuir al deterioro de los activos que sustentan nuestros medios de vida, y lo que vamos a hacer es ir reduciendo nuestra posibilidad de seguridad humana con la que respondemos, con la que construimos nuestra sustentabilidad. Por eso esto es muy importante que podamos ver cómo se refleja en la comunidad en la que ustedes trabajan. ¿Cómo está expresado esto? Y resulta, esta es otra cosa que también me gustó mucho de ti, Francisco, que en tu investigación pusiste un elemento de microhistoria, porque la historia de las comunidades no solo es una linealidad de eventos, es un conjunto de decisiones históricas que solo pueden darse en ese momento porque hay condiciones, circunstancias, percepciones, visiones de la propia comunidad que son las que son la madre de esas decisiones. Entonces, es muy importante poder identificar cómo las relaciones que se han venido tomando con el tiempo han venido incrementando la vulnerabilidad y reduciendo nuestros espacios de resiliencia. ¿Qué
incrementado, porque puede ser que tengamos una línea chiquita al fondo, o sea, mucha gestión para recuperar los espacios biofísicos, pero crecida la parte interior, que significa desintegración, falta de cohesión social, ruptura del tejido social, migración, y con ello se llama feminización de la pobreza. O sea, ¿cómo ha cambiado ese esquema? ¿Dónde se infló? ¿No? A lo mejor tenemos grupos de cooperativos bien formados, familias muy integradas, pero negligencia con respecto a los recursos. O sea, ¿cómo se mueve ese esquema? ¿Cómo está ese movimiento? ¿Dónde se están engrosando los formatos? Y entonces, en esas decisiones históricas, porque dijimos que la adaptación es un proceso evolutivo, significa que en cada uno de los escalones que tenemos ahí ha habido procesos diferentes de adaptación, pero a veces hemos tenido mala adaptación, decisiones que no son las más adecuadas, y en esos momentos hay un momento de inflexión. Si no se alcanza a ver, pero en los letreritos verdes de abajo dice escasez de agua, pérdida total de agua, y luego allá arriba dice algunas medidas de adaptación, y luego abajo dice incremento un poco de la disminución del estrés hídrico. O sea, cada una de esas etapas históricas se fueron tomando decisiones en las que es importante tomar los puntos de inflexión, porque no son decisiones aisladas. ¿Por qué esa decisión se tomó y en el otro caso se tomó aquella decisión? ¿Qué había de diferente? A lo mejor había una mejor cohesión social, a lo mejor había chicos que ya se habían formado y estaban incorporando a su comunidad nuevas perspectivas de desarrollo. Entonces, en ese sentido es muy importante entender cuáles son los factores contextuales y cómo podemos abordarlos. Este es otro pedacito, otra parte del rompecabezas. En esta parte lo que tenemos aquí es que en estas rutas de adaptación podemos optar por una medida aislada, ¿no? Por ejemplo, cisternas. Hay que llevar cisternas para copiar agua en una comunidad donde no hay. Ya, esa es una medida. Pero resulta que las rutas de adaptación, en cuanto más integrales sean, en cuanto, ¿se acuerdan de los espacios coevolucionarios? Ok. En cuanto más elementos de esa lista de espacios coevolucionarios se integren, mejores y potenciales estrategias tendrán. Entonces, si se fijan en esta hebra, lo que estamos haciendo no solo es incorporar una tecnología, estamos también trabajando gobernanza, estamos trabajando instituciones fortalecidas, estamos trabajando nuevos discursos, estamos trabajando nuevas perspectivas de trabajo colectivo. O sea, en cuanto esas hebras se van ampliando, lo que vamos haciendo es generando un potencial cada vez más sólido para que nuestras rutas de adaptación tengan mejores opciones. Entonces, las rutas pueden tener una medida, pero también pueden tener lo que se llama opciones, que incluyen un conjunto de medidas y una estrategia para integrar esas medidas. Pásame el que sigue. Estas medidas no solo son, una medida, no. O sea, la medida de adaptación tiene el potencial, ya lo decíamos antes, tiene el potencial de detonar capacidades. Y es importante que podamos distinguir qué capacidades. Entonces, estas medidas hay que entenderlas como movilizadoras de herramientas. O sea, acuérdense, lo que queremos hacer es recuperar los activos que sustentan los medios de vida y seguir fortaleciendo la seguridad humana de esas comunidades. Pero esos activos débiles, afectados, requieren de los espacios coevolucionarios integrales, que piensen que es una estrategia integral, ¿no? que se ponga como mirando a ese, o sea, tiro al lado, hacia allá, vamos a ir hacia allá. En ese sentido, yo tengo que saber qué herramientas estoy generando, estoy propiciando, con qué herramientas estoy incidiendo, porque eso va a permitir que los espacios coevolucionarios sean más efectivos. Y yo puedo tener, si tengo instituciones, puedo trabajar con ellas arreglos o mecanismos institucionales. Si tengo instituciones que no saben planificar de
dentro de la incertidumbre y con un potencial adaptativo, pues entonces pongo herramientas que estén orientadas hacia la planificación y gestión de instrumentos de política pública. En ese sentido, por ejemplo, si yo creo que un activo deteriorado es este reconocimiento de la diferente forma como los impactos, como el cambio climático impacta a las mujeres y a los hombres, entonces puedo generar instrumentos de política pública municipal para poder dar a este activo un soporte. Si yo, por ejemplo, sé que en mi municipio necesito una normatividad que diga que hay que separar residuos, porque la forma como se están disponiendo está afectando los mantos freáticos, está afectando ciertos sectores, entonces necesito tener herramientas importantes. Una herramienta es un reglamento municipal, un planteamiento normativo. Si yo quiero, por ejemplo, trabajar el tema de mejorar la biodiversidad perdida, entonces genero acciones en el territorio, procurando la cohesión y la organización social. Y así cada uno de estos elementos que yo quiero dejarles esta diapositiva, esta presentación, créanme, es una presentación de años de trabajo, ¿no? Y no lo digo para que digan, ay, qué padre. No, porque esto es el tema de la adaptación, ¿no? Requiere un esfuerzo permanente para poder ir integrando en el discurso estos elementos sustantivos. Y lo que está aquí son herramientas que pueden vehiculizarse a través de medidas. Y en la medida que estas medidas correspondan a diferentes espacios coevolucionarios, lo que vamos a tener es una red de alternativas que potencien mi ruta de adaptación. Pásame el otro. Otro elemento importante en esto de la construcción de la ruta es el enfoque. Ya vimos que los espacios coevolucionarios, ya vimos las herramientas, ya vimos que se pueden hacer varias medidas, pero ahora vamos a ver el enfoque de esas medidas. Hay tres enfoques claramente definidos: el enfoque de adaptación basado en ecosistemas, el enfoque de adaptación basado en comunidades y el enfoque de adaptación basado en la reducción de riesgo de desastres. Cada uno de estos enfoques está fuertemente vinculado con los objetivos que persigue la adaptación. Aquel que está orientado a la adaptación basada en ecosistemas, lo que nos está diciendo es que tiene una ruta muy clara. Todo lo que hagamos, todas las medidas, herramientas, claridad de los espacios coevolucionarios, claridad de los activos que están deteriorados, orientación hacia los objetivos de la seguridad alimentaria, de la seguridad humana, todos se van a dirigir con se van a armar con esta estrategia. Es como si, yo sé que cada uno de ustedes son excelentes soldados con diferentes capacidades, pero yo soy su general. Y entonces, la estrategia es esta. Ese es el enfoque, la claridad de una estrategia. Y en este sentido, el enfoque de adaptación basado en ecosistemas nos dice que vamos a usar activamente la biodiversidad y los servicios ecosistémicos como parte de una estrategia general de adaptación que nos va a llevar a mejorar esos activos y esos objetivos de seguridad humana, y les va a ayudar a las personas que tienen determinado medio de vida a disminuir esa vulnerabilidad. Pero su punto de partida es usar de manera activa biodiversidad y servicios ambientales. Esa es la estrategia. La estrategia de adaptación basada en comunidades es fortalecer liderazgos, construir gobernanza, mejorar el tejido social, posicionar el rol de mujeres y hombres dentro de la comunidad como una estrategia que permite fortalecer activos de tipo social, pero articulados con medios de vida. Y la estrategia de adaptación basada en reducción de riesgos de desastres consiste en identificar esas zonas en donde la biodiversidad pudiera detener el impacto. Por ejemplo, aquí
en Jalapa, no me acuerdo qué organización estaba desarrollando un proyecto de adaptación basado en ecosistemas para la reducción del riesgo de desastres para estas avenidas donde las lluvias bajan como locas y hacen inundaciones terribles. Bueno, el destino más importante, pues, de un enfoque nos habla acerca de qué está señalando ese enfoque mismo. Otro elemento fundamental cuando hablamos de los enfoques es que esta es la estrategia, pero a esa estrategia tenemos entonces que colocarles aquellas medidas que en la red deberán aparecer para que de verdad podamos hacer ese uso activo de la biodiversidad como una estrategia para mejorar los activos deteriorados. En ese sentido, pues, un elemento más que tienen los enfoques son los atributos. ¿Por qué yo quiero este enfoque? Porque ayuda a las personas a adaptarse con un enfoque de género, porque se basa en el mejor conocimiento científico, porque maximiza los beneficios que pueden aportarnos los servicios ambientales y los reorienta hacia los objetivos de desarrollo sustentable. O sea, cada uno de los enfoques tiene estas tres características: una estrategia, una serie de medidas que pueden involucrarse y unos atributos muy particulares que le dan ese carácter claro. Si se fijan, cada uno de estos elementos entonces nos va hablando de que el enfoque, no solo las rutas adaptativas, no solo son la medida, sino la forma como estas medidas se integran, la estrategia con la que la dirigimos, el tipo de herramientas que va a detonar, el tipo de resultados que buscamos, los atributos de salvaguarda que hay que cuidar durante su implementación y sobre todo el tipo de compromiso y resultado que busca. De este lado tenemos acciones que son blandas, incrementan conocimiento, apoyan la cohesión social, pero de aquel lado tenemos compromisos de transformación, porque a veces para mejorar los activos no va a ser suficiente poner una represita o poner nuevos techos para que el sol no esté afectando tanto a las vacas. A lo mejor vamos a tener que cambiar de actividad, porque esa actividad en ese lugar, bajo esas circunstancias, ya no va a funcionar. Entonces, esta diapositiva de lo que nos habla son de los niveles de cambio de compromiso que requiere cada una de estas estrategias. ¿Y qué sigue? Entonces, esta es la última. ¿Ubican la primera? ¿El primer dibujito? Sí. ¿Sí? ¿Y el segundo? ¿También? Ese es el tercero. Este dibujito lo que nos va a decir es que como resultado podemos tener, ¿ven el dibujo de abajo? ¿Qué le ven al de abajo? Ya no hay activo. Baja resiliencia. Muy baja resiliencia. No, pero ¿Ya? O sea, Nada. ¿y el de arriba? Ajá. O sea, tenemos que ver cómo debemos diseñar esa estrategia para que nuestros resultados sean justos, sepamos a dónde estamos yendo. Al menos teóricamente sepamos a dónde estamos yendo, ¿no? Entonces, lo que tenemos que pensar es qué le incorporamos a la ruta para que se constituya en una aceleradora de desarrollo y no a la inversa. Estamos hablando entonces de si se fijan, el anterior, el de las rutas adaptativas, tenía el mismo subtítulo arriba, más que dice B. Y dice B porque no podemos separar estas rutas de adaptación de las capacidades que se van a detonar. O sea, no es posible, son dos categorías diferentes, pero que tienen que complementarse.